Molt bé. Vamos a avanzar un poco más. Esto está muy fuerte. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. No, no, no. Sí. Hola, sí. Ahora mejor. Vale. Venga. Vamos a leer en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Vamos a leer el capítulo 26 íntegro. Nois, sortiu que van fora y parleu fora, ¿vale, guapos? Dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Ocías, que tenía 16 años. Aquí veis Ocías, en la Reina Valera dice Ucías, y cada versión dice diferente. Sabéis que esto de los nombres es complicado. Por curiosidad, si os preguntáis el por qué, pensad o recordad que el hebreo antiguo, igual que el castellano antiguo, ¿sabéis eso de díjole a sus discípulos, Jesús? Si leéis la Reina Valera del 900, que es la original, de 1900, ¿cuál era? ¿1902 o 1900? No sé. Pues toda la Biblia hay algunos cambios, pero no muchos. Pero sobre todo los cambios están en estos pronombres, el díjole y cosas así. Eso es un castellano antiguo, que incluso tenían una manera de expresarse o de que era diferente. ¿Vos algo? A l'iPad, vale. I... Agafa-ho tot, si vols. Ah, no, ja està. Molt bé. No, tranquila. Es que no me quiero alargar y... No, hay que buscar excusas. Y eso, conforme ha pasado el tiempo, pues ha ido descubriendo papiros nuevos y hay diferentes estudios y ha hecho que cambien un poco, pero al final es el nombre. Es el nombre. Yo me enteré esta semana que Mari Carmen no se llama Mari Carmen, sino se llama Carmen solo. Pues bueno, pues siempre se aprende algo, ¿no? Si hiciéramos la versión actualizada de la Biblia como Mari Carmen, ya no sería Mari Carmen, sería Carmen solo, ¿vale? Son cosas que vas descubriendo y aunque todos le llamen Mari Carmen o incluso Mari, el Mari no está en... Así que aunque nos haga un poco raro, los que conocemos la historia y nos suena de toda la vida Ucías, pues ahora tendremos Ocías. ¿Vale? Dice que entonces todo el pueblo de Judá tomó a Ocías, perdón, este es el versículo 1, el capítulo anterior nos narra las hazañas. Crónicas, tengo aquí sota. Segunda de Crónicas 26. Aquí está posada siempre. Mira, aquí, ¿veis aquí? Está puesto. No, porque la idea es que no se vea mucho, pero si queréis ya la pondremos más grande que se vea. En Segunda de Crónicas capítulo 25 nos narra las hazañas del rey Amasías, que no era un pizzero, ni un... Últimamente solo se me ríen los chistes a Belén, tendré que subir el sueldo de los demás porque si no, no. ¿Vale? En la historia de Israel hay unos 20 reyes, a cada cual el peor. Si leéis el libro de Reyes o el libro de Crónicas, veis cada atrocidad, cada dices, por favor, ¿cómo? O sea, cuando empezamos con la historia, ¿os acordáis quién es el primer rey de Israel? Saúl. Y ya con el primero, ya nos sale un poco, no, parecía que salía bien, pero luego abres el melón y está podrido, ¿no? Ya empezamos mal, ¿no? Luego viene David, luego Salomón y luego ya está. Ya. No sé si era Salmón, creo que era Salmón, el hijo de Salomón. O aguacate. Sé que hay por ahí uno que es Salmón, siempre me ha hecho gracia, ¿no? El nombre de... El caso es que hay unos 20 reyes, y de esos 20 reyes, no recuerdo cuántos, pero más o menos buenos, creo que eran 7 o 8. Concretamente de Judá, porque acordaos que llega un punto, después de Salomón, o por culpa de Salomón, que el reino de Israel se divide en Israel y Judá, ¿vale? Creo que los 20 era del reino de Judá específicamente.
sea como sea, tú vas leyendo Crónicas y Reyes y bueno, ves allá cómo el liderazgo de Israel pues es deficiente. Y muchas veces incluso es deficiente porque no se atreven. ¿Sí? O sea, gracias, el culto de hoy ha sido bueno. Ha sido, no porque hayamos cantado muy bien, o porque ha habido veces que era un kirigay, ¿no? Pero ha sido, o sea, hemos estado aquí, hemos estado para lo que estábamos. ¿Sí? Hemos sido activos. Y es lo único que espera el Señor. Si tú vas al médico y te da una pauta, una medicación y todo esto, y tú no eres activo en el proceso, ¿te curas? Vas al médico, te da un diagnóstico, te da estas pastillas, no sé qué, y tú te quedas allá y ya está. No vas ni a la farmacia, coges las pastillas, no te las tomas, no cambias la dieta, no. ¿Funciona? Si no eres activo. No, yo voy tirando. Hablábamos de esto esta semana, ¿no? ¿Os acordáis? Yo voy tirando, no vas tirando. O te implicas, o avanzas, o retrocedes. Aunque parezca que estás parado, en realidad la corriente te lleva. Así que la mayoría de los reyes de Israel, precisamente les pasa eso, están pasivos. Y ay, es que estos de aquí que tienen nuestros vecinos, pues quieren también, pues mira, hacer estas fiestas y ofrecer estos sacrificios a estos dioses. Y muchas veces viene por cosas que no son, ¿no? Y llegaron al punto de que, bueno, hasta quemaban niños vivos a dioses ajenos, ¿vale? Y el padre de Ocías es un perla. Fue un perla. Fue tal perla que en el capítulo anterior vemos los últimos versículos como el pueblo, harto y del nivel de escabechina y de corrupción que había llegado este hombre, lo cogen, se amotinan, lo persiguen, se lo cargan y lo sepultan, o sea, lo entierran, ¿vale? Este es el contexto de este capítulo. Entonces, sigue la historia y por eso tenemos aquí un entonces, ¿no? Entonces todo el pueblo de Judá, atención al todo, de una manera unánime, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Ocías, que tenía 16 años, y lo proclamaron rey en sustitución de su padre, Amasías. Azarías, ¿vale? Azarías es lo mismo que Ocías. Uno es su nombre de persona y el otro es su nombre real, su nombre cuando lo hacen rey. A veces la Biblia es muy complicada, sobre todo por cultura antigua, ¿vale? Pero había la costumbre de que cuando empezaban a reinar, pues le cambiaba el nombre. Podemos ver, esto es en cultura antigua, nos pasa lo mismo, por ejemplo, incluso con el imperio egipcio. Hay que no conocemos nosotros por un nombre, cuando reinaba le cambiaban el nombre. Entonces a veces, claro, te puedes liar y no puedes ver. Nos pasa incluso con José. ¿Os acordáis que José, cuando lo coge el faraón y lo hace vicefaraón, le dice, ya, a partir de ahora te vas a llamar? ¿Eh? No me acuerdo. No sé cómo se llamaba. Pero... no sé. Te vas a llamar tal. O pasa con Daniel. ¿Cómo se llama Daniel? ¿Asael? Asael creo que era. O bueno, o los más famosos, ¿no? Los pobres Sadrach, Mesach y Abednego, que en realidad no se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Pero los pobres nosotros los conocemos hoy en día con sus nombres reales. Con sus nombres... ¿No era Asael o Azael o Azarel o algo así? Bueno, no ganaremos un trivial de la Biblia, ¿eh? Aquí. Entonces, aquí, en Crónicas, nos da más detalles, que luego veremos en Segunda de Reyes, la misma historia, digamos, pero nos da un poco más de detalle y aquí llega un punto incluso que cuando, justo después de la coronación, ya nos da el nombre real. Y el nombre real es Azarías. Dice que Azarías le construyó el Eilat y le devolvió a Judá una vez que el rey, su padre, descansó con sus antepasados. Aquí ya estamos viendo cosas importantes. Eilat, si vas a mirar Eilat en un mapa, veréis que es una ciudad pequeñita, casi podríamos decir un pueblo, ¿vale? Que aparentemente puede parecer muy insignificante, pero aquí lo valora mucho y aparece aquí, y aparece en Segunda de Reyes, lo veremos después, y es muy importante. ¿Por qué? Porque esta ciudad pequeñita es portuaria, tiene un puerto.
Y tiene un puerto a la frontera con Filistea, Belsasar. Ese era Daniel, Belsasar. Bueno, el ejemplo, no lo importante no es el nombre, sino el ejemplo del cambio de nombre para entenderlo, ¿vale? Era una ciudad costera que tenía un puerto, sería, por entendernos, Rotterdam o Tarragona aquí. ¿Verdad? El puerto de Barcelona es importante, pero el de Tarragona es como más, hay más industria creo que allí, hay más comunicación. En Holanda, por ejemplo, el puerto de Rotterdam es la arteria principal de comercio por mar de Holanda, aunque Holanda tiene mar en todas partes, pero la situación, la profundidad del mar y en este caso, Eilat fue una parte muy importante que la habían conquistado con anterioridad a los filisteos y Azarías, Ocías, el rey del que vamos a hablar hoy, pues la reconstruyó, la restauró, o sea, la conquistó y la reconstruyó, o sea, la hizo útil, funcional, ¿vale? Y le devolvió su función a Judá. Permitió volver a iniciar comercio con todo, comercio internacional, por decirlo así. ¿Vale? Que materias primas salieran de Israel, o sea, de Judá concretamente, y llegaran de una manera fluida a hacer tratos y aumentar la riqueza. Y fijaos porque además dice que habla de una vez que el rey, su padre, descansó con sus antepasados. Escuchaba precisamente una predicación que mencionaba esto y investigaba un poco y hablaban de que los historiadores dicen que de alguna manera, tal y como lo explica la Biblia, no es literal y que lo que pasó en el versículo anterior, o los últimos 2 versículos del capítulo 25, no es previo al momento en que Uzías es coronado como rey. ¿A qué edad? 16 años. Sino que, como que tenía 16 años, estuvo, digamos, co-gobernando, co-reinando. Estuvo reinando con su padre, aunque su padre estaba destituido, no. O sea, ¿qué hace un rey para no reinar? Eso, le habían hecho abdicar, ¿vale? El del mérito. ¿Vale? Y por eso aquí especifica, y en todos los lugares en los que menciona esta hazaña, este hecho de Uzías, añade el detalle, la coletilla de una vez que el rey, su padre, y además se menciona a su padre como el rey, así que todavía era rey, digamos, descansó con sus antepasados. O sea, Uzías no lo tiene fácil. Uzías ha vivido, ha crecido en un ambiente en el que ha visto cómo su abuelo la liaba y ha visto cómo su padre la liaba. Así que él, ¿cuántos números tiene para liarla? ¿Vale? Como este de aquí. Tiene muchos números para liarla. ¿Vale? Pero en Uzías hay una intención, hay una voluntad de cambio. Hay una voluntad de respetar, de acercarse a Dios y hacer algo, de seguir y cumplir su voluntad. Y vemos cómo Azarías, como Ocías, pues ejecuta eso y hace una vez su padre ha muerto y él se encuentra solo. Pero está desde los 16 años aquí haciendo. Y vamos a ir rápido porque dice que Ocías tenía 16 años, cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén durante 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. Actuó correctamente ante el Señor como su padre Amasías. Y aquí ya, luego lo vemos aquí, pero ¿os quedáis con esto? Porque os acabo de hacer una introducción y ahora me podéis decir. Vale, luego lo vemos. Recurrió a Dios mientras vivió Zacarías, que lo educó en respecto a Dios, y mientras recurrió al Señor, Dios le dio prosperidad. Aquí vemos incluso, hoy en la comida hablábamos de esto, ¿no? Del tema de la política, los cristianos, y precisamente por eso os decía esto. Porque vemos como el Señor pone a personas, a profetas, ¿no? Que están alrededor de reyes o gobernantes, y que si bien no entran en política, porque hoy ahora teníamos una sobremesa hablábamos de esto, de política, y si los cristianos hasta qué punto podemos implicarnos. Y es curioso ver cómo en la Biblia vemos
a reyes, lo mismo con Daniel que hemos hablado, ¿no? O Sadrach, Mesach y Abednego, que también eran consejeros reales. Y no tienes que jugar a política, pero tienes que llevar el mensaje del Señor donde el Señor te ponga. Y tenemos aquí que Zacarías, ¿vale?, lo educa desde los 16 años. Vemos aquí primero una intencionalidad. Uzías recurre a Dios en vida, busca a Dios y se encuentra con Zacarías que le ayuda y lo educa con respecto a Dios. Y mientras que él tuvo esta intención y esta búsqueda y este deseo de recurrir, y me gusta cómo lo expresa en la versión de la palabra, porque este concepto de recurrir, ¿no?, la palabra que hoy en día tenemos como derivado de recurrir es recurso. Y al final es lo que utilizas. Para hacer tu trabajo, para todo en la vida necesitas recursos, ¿verdad? Si quieres empezar una empresa, ¿qué te hace falta? Y una idea. Sí, recursos y una idea. Y aquí tienes una idea que es acercarse a Dios, o sea, ¿no? Y tienes recursos que es recurrir a Dios mismo. Así que por eso me gusta la poesía que utilizo aquí, porque mientras recurrió a Dios, el Señor lo prosperó. Le dio prosperidad. Salió a luchar contra los filisteos, derribó las murallas de Gat, Jabné y Asdod y edificó ciudades en la comarca de Asdod en territorio filisteo. Vemos un avance después de muchos años de retrocesos en este aspecto. Seguimos. Dios lo ayudó contra los filisteos, contra los árabes de Gur, Baal y contra los meunitas. Los amonitas le pagaban tributo y su fama se extendió hasta la frontera de Egipto, pues se había hecho muy poderoso. Tiene éxito, está recuperando territorio, está aumentando autoridad y poder. Ocías construyó torres en Jerusalén sobre la puerta de la esquina, sobre la puerta del valle, sobre el ángulo y las fortificó. Los historiadores dicen que Ocías no solamente puso atalayas, no solamente puso torres de vigilancia que permitían ver a los enemigos desde lejos, sino que incluso las equipó con herramientas, o sea, con armamento muy avanzado en la época, que le permitía lanzar piedras y flechas antes de que el enemigo les llegara a ver incluso. O sea, él veía al enemigo antes de que el enemigo lo viera y podía incluso alcanzarle. Ahora esto, cuando estudias un poco la historia de tecnología militar, digamos, pues todas las culturas y todos los periodos han tenido tipos de armas de corto alcance, de medio alcance y de largo alcance. ¿Vale? Cuanto mejor sea tu arma de largo alcance, mejor te va a ir en la batalla, porque puedes llegar al enemigo antes de que el enemigo esté demasiado cerca. ¿Vale? Incluso puedes luchar contra números mayores de enemigos. Ocías hizo eso. ¿Qué más? Construyó torres en el desierto y abrió muchos pozos, ya que tenía gran cantidad de ganado en la Sefela y en la llanura. También tenía agricultores y viñadores en los montes y en las huertas, pues le gustaba la agricultura. Era un coco. De momento vamos muy bien, ¿no? O sea, partiendo de la base que partía, que su padre lo lincharon, literalmente, ¿vale? Tenemos aquí que está reconstruyendo, fortificando lo que es la parte incluso bélica o de territorio, pero no se queda solamente con el territorio, sino que también invierte en ganadería, ¿vale?, en primeras materias y en agricultura. Y hace muchos pozos, o sea, se preocupa. Es el gobernador perfecto, ¿no? Porque no solamente se centra en batallas, sino que además se centra en las primeras materias, no para que el pueblo tenga mucho territorio, sino que además sea rico en materias. Ocías tenía un ejército en pie de guerra, organizado en divisiones según el censo elaborado por el escriba Giel y el comisario Maseías, a las órdenes de Hananías, uno de los oficiales del rey. El total de cabezas de la familia era de 2.600 guerreros valerosos, que tenían bajo su mando un ejército de 307.500 guerreros esforzados. 307.500 guerreros esforzados listos para socorrer al rey contra el enemigo. Ocías armó a todo el ejército con escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas. Aquí cuando dice que Ocías armó a todo el ejército, lo que dice el original en realidad es que
les cambió el material. O sea, los equipó. ¿Sabéis cuando cantamos Dios nos llamó? ¿Vale? El concepto que utiliza aquí el hebreo no es de que les dio, ¿qué te falta a ti? Escudo, pues venga, escudo. Sino que cogió lo que tenían. Esta gente eran soldados, unos eran muy buenos, no sé cuántos era el número, y otros era el ejército más de a pie, sino que a cada uno de ellos cogió y le dio un escudo nuevo, una lanza nueva, un casco nuevo, una coraza nueva, un arco y una honda. ¿Vale? Hoy en día, si la guerra en Ucrania contra Rusia no avanza más, es porque el ejército ucraniano está luchando con armamento de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí está el debate de que si hay que entrar o no entrar, que yo no voy a entrar, ¿eh? Pero hay países que, bueno, si equipáramos bien con armamento moderno, se acabaría la guerra. Pero tampoco lo hacen porque entonces Rusia vendría y diría, tú les has equipado, pues ahora voy a tu casa. ¿Pero me entendéis? Uzías cogió e hizo precisamente eso. Uzías cogió y dijo, fuera. El armamento de la Segunda Guerra Mundial, fuera. Todo el armamento nuevo. Armamento ofensivo, lanzas, arcos y ondas, y armamento defensivo. Tenía la cabeza bien moblada, como se suele decir, ¿no? En Jerusalén hizo construir catapultas, bueno, ¿lo veis? Inventadas por un experto para colocarlas sobre las torres y en los ángulos con capacidad para lanzar flechas y pedruscos. Fijaos, ¿eh? Porque cuando lees historia antigua y todo este tema, pues puedes ver cómo Arquímedes pues hizo lo mismo, ¿no? Inventó pues, ballestas y catapultas especiales que fueron un avance que le dieron fama y que protegió la ciudad durante tiempo. Y aquí, Ocías, ¿no? Busca a un experto, un Arquímedes, un inventor, ¿no? Que diseña y coloca y protege la ciudad de una manera especial. Su fama llegó lejos, pues recibió una ayuda portentosa hasta hacerse muy poderoso. Pero en la plenitud, y aquí ya empezamos, ¿no? Cuando empieza con el pero, ya decía yo que en Segunda de Crónicas, o con el libro de las Crónicas de Israel, pintaba muy bien esto, ¿no? Pero en la plenitud de su poder, el orgullo lo llevó a la perdición y se rebeló contra el Señor, su Dios. Si nos quedáramos aquí, sería un versículo típico, ¿no? A veces leemos los salmos o leemos proverbios y eso de rebelarse contra el Señor y piensas, no, pero yo no hago eso, yo no me rebelo contra el Señor. ¿Verdad? ¿Alguien se rebela contra el Señor? Yo me enfado con el Señor a veces. ¿Nadie lo hace? Pero rebelarme contra el Señor, yo pienso, no, yo no me rebelo contra el Señor. Pero vamos a ver más. Entrando al templo del Señor para quemar incienso en el altar de incienso. Esto es lo que quiere decir rebelarse contra el Señor. O sea, quiso hacer una cosa que no le tocaba. Vamos a ver. Tras él entró el sacerdote Azarías, acompañado de 80 valerosos sacerdotes del Señor, que se enfrentaron al rey Ocías y le dijeron, Ocías, no te corresponde a ti quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes descendientes de Adón, consagrados para ello. Sal del santuario porque has pecado y no mereces tal honor del Señor Dios. Fijaos, porque se enfrentan, dice, sacerdotes valerosos, porque el rey te puede cortar la cabeza, ¿no? Y aquí este sacerdote, junto con un número valeroso, había más, pero dicen, no, esto no puede ser, esto no lo puedes hacer. Y van y le dicen directamente, cara a cara, la confrontan y le dicen, esto no te toca a ti hacerlo. Ocías, con el incienso en la mano, se encolerizó contra los sacerdotes y en ese momento le salió lepra en la frente, allí mismo, ante los sacerdotes, en pleno templo, junto al altar de incienso. Es interesante ver el proceso, o el timeline, no sé cómo decirlo, la línea histórica de los eventos. Porque cuando tú entras al templo, ¿os acordáis dónde se ponía el incienso?
altar del incienso, ¿vale? Pero ¿dónde estaba eso? ¿Os acordáis de la orografía del templo? Había el lugar santo, había el lugar santísimo, había afuera el patio, ¿vale? Atrio, patio, ¿vale? Que allí estaba la fuente de bronce. ¿Eh? ¿El incienso dónde estaba? ¿Fuera de la caseta? Dentro. ¿En el lugar santísimo o en el lugar santo? Lugar santo. ¿Quién podía entrar al lugar santo? Sacerdotes. ¿Vale? Ya estaba, o sea, podríamos pensar, ¿no?, en una mentalidad legalista, que cuando Ocías, ya sabéis que todo el nombre va a tener, cuando este hombre, cuando el rey entra en el lugar santo, tú, aquí no te toca esto, tú no puedes entrar aquí. Y vemos, claro, aquí ves como el sacerdote este, que no me he quedado con el nombre, pero no es igual, es secundario, digamos, junto con los otros 20 sacerdotes valientes que estaban, pues quizás estaban por allí, porque no da mucho tiempo, ¿vale? Cuando ven que está entrando allá, van allá y confrontan y dicen, no. Y entonces vemos como Ocías, con el incensiario en la mano, se encoleriza. ¿Sabes lo que es encolerizarse, no? Se cabrea. Se enfadó mucho contra los sacerdotes y en ese momento. La Biblia es precisa para decirnos en qué momento acaba, digamos, la paciencia de Dios o en qué momento Él se autocondena. Porque si entra y no se muere o no le entra la lepra, ¿entiendes? Y los sacerdotes le dicen y él recapacita y dice, ostras, pues sí, me he venido arriba, ¿no? Como suele decir, ¿no? Ostras, que a mí me encantaría poder hacer esto. Pues, ¿entendéis? No hubiera pasado nada, me atrevo a decir, porque no pasó nada en ese momento. ¿Cuándo pasa? En el momento en que él se enfada contra, o sea, lucha contra quien sí que tenía que hacerlo. Ese es el momento en el que sale la lepra. Cuando el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo miraron, se dieron cuenta que tenía lepra en la frente, lo echaron inmediatamente de allí y él mismo se apresuró a salir. Como hemos visto, era un coco. Tonto no era. Sabía qué pasaba. Consciente de que el Señor lo había castigado. El rey Ocías siguió leproso hasta el día de su muerte, por lo que tuvo que vivir apartado en una casa, pues como leproso tenía prohibida la entrada en el templo del Señor. Su hijo Jotán quedó al frente del palacio y gobernaba el pueblo. El resto de la historia de Ocías, de principio a fin, fue escrita por el profeta Isaías, hijo de Amón. Cuando Ocías murió, fue enterrado con sus antepasados en un cementerio de propiedad real por ser un leproso. Ya está. Esta es la historia. Uy. Madre mía, cómo están. La historia de Ocías acaba aquí. Sí. Acaba aquí. ¿Vale? Si leemos otras historias de otros reyes, hay un rey que ahora mismo el nombre del rey no me sale, pero que enfermó. ¿Os acordáis de qué rey? Es que Josías, creo que fue. Que enfermó. O Ezequías. No sé. Es que todos son IAs, tío. Más años. Se arrepintió, ¿no?, de lo que había hecho y pidió perdón y pidió que el Señor le concedió unos años más de vida. Aquí, esta historia de alguna manera acaba aquí. Ocías llega a este punto y de hecho lo que nos destaca este texto, fijaos porque lo que nos destaca este texto es que vivió apartado y como leproso tenía prohibida la entrada en el templo del Señor. Así que de alguna manera nos relata, nos marca esta miseria conforme Ocías seguía deseando, pero impedido, hacer lo que no estaba llamado a hacer. ¿Me entendéis? ¿Habéis entendido lo que quiero decir?
De alguna manera Ocías, no lo dice, vamos a hacer, es un poco una extrapolación, pero de alguna manera Ocías, por cómo lo explica aquí, seguía deseando estar en el templo. Deseaba más estar en el templo que estar bien. Siendo un coco, habiendo sido útil en las manos de Dios, porque lo había sido. Porque las hazañas de Ocías es impresionante. Se encuentra hacia el final de su vida viviendo apartado, mirando por la ventana. Tampoco sé si le miraba la ventana al templo, pero permitidme el permiso literario. Mirando por la ventana lo que querría hacer y no puede. Amargado. Y es más, aquí, en esta versión al menos no se deja entender, pero cuando un rey muere, quien tira al rey es el pueblo, ¿verdad? ¿Os acordáis cuando murió la reina de Inglaterra? Que la tuvieron un mes y pico de gira por Inglaterra. Cuando el gobernador sobre todo el rey, sobre todo en esta época, moría, era el pueblo que lo enterraba. Y el pueblo lo enterró y se decía, y en otros lugares se menciona así, ¿no?, que era un leproso. Y lo enterraron en un lugar aparte, no lo enterraron en el cementerio real. ¿Vale? Si os fijáis, dice que, siguiente versículo, que fue enterrado con sus antepasados en un cementerio de propiedad real. Fue aparte, ¿no? Porque era un leproso. Y la gente decía, y quedó el legado, el testimonio, decidle como queráis, de Ocías era que era un leproso. Si vamos a Segunda de Reyes, capítulo 14 y 17, nos explica la misma historia. Dice que Amasías, rey de Judá, sobrevivió 15 años a Joás, el hijo de Ocías, rey de Israel. El resto de la historia de Amasías está escrito en los libros nacionales de los reyes de Judá. Este es el padre Tramaron contra él una conspiración en Jerusalén y huyó a Laquis, pero enviaron a gente a Laquis en su persecución y lo mataron allí. Luego lo transportaron en caballos a Jerusalén y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá proclamó como rey a Azarías, que tenía 16 años, en sustitución de su padre Amasías. Azarías reconstruyó Eliat y la devolvió a Judá una vez que el rey, su padre, descansó con sus antepasados. Y a continuación sigue hablando del siguiente rey. Dice que Azarías tuvo tal hijo, no sé cuánto, reinó. Este es el libro de los reyes. De alguna manera, las crónicas nos muestran, ¿cómo era eso de no sé qué, sucesos? Sí, como el diario de sucesos, no sé. O sea, nos muestra las cosas que pasan y en crónicas, las historias internas y reyes, de alguna manera, es como el BOE. ¿Me entendéis? ¿Sabéis lo que es el BOE, no? El Boletín Oficial del Estado, ¿vale? Y si os fijáis aquí, ¿habla de lepra? En el siguiente capítulo vuelve a mencionar y sí que habla esto, pero entendedme, ¿eh? Esto es el titular. Esta es la vida de Azarías. Esta es la vida de Ocías, como dice aquí. Este es el resumen de la vida de Ocías según Dios. El titular es que reconstruyó Eliat y lo devolvió a Judá. Y aquí es lo que explica lo que habíamos visto, porque incluso en Crónicas, que también está inspirada por Dios, no es una telenovela escrita por, ¿me entendéis? Vemos incluso como, a pesar de describir lo muy mal todo de Amasías, dice que amó a Dios o que sirvió a Dios como lo había hecho su padre. ¿Os acordáis? Y es que podemos ver aquí, y a pesar de ver esta historia, y a pesar de que cuando murió el pueblo lo recordó y lo enterró, el legado que dejó fue el rey leproso,
A pesar de eso, cuando Dios lo ve y cuando Dios nos habla de él, nos habla como el rey que fue capaz de reconstruir, restaurar puentes, canales, puertos, ¿no? A pesar de su herencia, a pesar de el lugar en el que creció, a pesar de la cultura en la que fue criado. Azarías restauró y reconstruyó un lugar que le permitió poder hacer lo que hizo. ¿Os habéis dado cuenta? En sí el pueblo no era, esta ciudad no era tan importante, pero en realidad fue instrumental, fue básica, porque a través de esta ciudad y de la riqueza que vino por reconstruir esta ciudad, ¿no?, pudo hacer todo, pudo gastarse la millonada que es sustituir el equipamiento de todo el ejército. Pudo gastar los recursos, hablando de recursos y de cómo él recurrió, ¿no?, que implica tener un ejército listo, preparado, siempre de guardia. Los recursos que implican crear fortificaciones, cavar pozos, tener y plantar y mantener viñas y huertos por todas partes del territorio. El Señor usó, el Señor inspiró, el Señor acompañó, prosperó a Azarías en el tiempo en que él estuvo conforme a lo que estaba. Yo pensaba en todo esto y pensaba en cuántas veces me gustaría estar o me gustaría hacer lo que no me toca. ¿Cuántas veces me frustro porque quiero tener un rol o quiero desarrollarme? ¿Me entendéis? Porque en realidad, ¿qué es encender? ¿Qué es el incienso en el templo? ¿Os acordáis lo que es el incienso? ¿Qué simbolizaba el incienso en el templo? Las oraciones. El incienso era un símbolo de la oración tanto del sacerdote por el pueblo como de las oraciones que la gente en ese momento estaba fuera. Así que encender el incienso, ofrecer el incienso a Dios, que es encenderlo, que se consuma y suba, ¿no? Sí, también es un olor, pero va más allá. Es representar al pueblo, es coger la voluntad del pueblo y llevarla a Dios. Ocías o Azarías, el nombre que queráis, llevaba desde muy joven cambiando las dinámicas que él había aprendido y llevando al pueblo la voluntad de Dios. ¿Os fijáis? O sea, Dios lo usaba para bendecir al pueblo, pero él quería al revés. Él en realidad no es que no valorara al otro, pero él lo que quería era poder hacer lo contrario, era poder dirigirse a Dios, era poder decir, mira, esto es mi pueblo y esto es lo que quieren. Esto es lo que simbolizaba el incienso. Por si no, ¿qué hace un rey haciendo una tarea? ¿Me entendéis? No es que sea... Pero es lo que simboliza, es lo que representa. Y muchas veces nos frustramos, muchas veces nos enzarzamos en situaciones que nos frustran, que nos comen por dentro, o como la lepra nos comen por fuera, ¿no? Nos gangrenan, nos pudren. Como os iba diciendo, la semana pasada, me ha enviado un mensaje Petra, pero lo ha hecho ahora, así que no puedo saber si vendrá la semana que viene o cuándo. En todo caso, si hacemos una reunión de iglesia la semana que viene o no, os lo confirmamos por Telegram, ¿vale? Para ver, me gustaría que pudiéramos estar todos, somos muy pocos. Y si no tan poquitos, creo que vale la pena que estemos todos.
y queda, no sé, bueno, a ver, saber si ella vuelve ya de vacaciones la semana que viene o no, ya lo hablaremos. Sí, pero creo que va a tornar a marchar. Se vuelve, ¿no? Bueno, pues lo hablamos y buscamos cuándo, pero es igual, o sea, cuanto más tiempo casi que mejor, pero es necesario que nos hagamos las preguntas adecuadas. Es necesario que podamos romper esta situación estática que tenemos, que es una situación a la que hemos llegado con el tiempo y en la que nos encontramos. O sea, es una situación que viene del pasado y que está en el presente, porque la situación que vivimos, ya hemos hablado, ¿no? La enfermedad, la situación social, o sea, las criaturas, por decirlo de otra manera, nos afectan y incluso el momento en que estamos viviendo también y los que somos. Esto mismo que decimos, ¿no? Claro, en una iglesia más grande, pues si falta uno o dos, pues bueno, no pasa nada, pero si no tan poquitos, vale la pena que podamos estar todos. Y de hecho lo notamos, ¿no? Ahora ya hemos salido del todo del verano, pero este verano lo hemos visto. Como ha habido domingos que ha faltado 2 o 3 y parecía que no hubiera nadie. Estábamos aquí, se notaba mucho la falta de uno o de otro. Entonces, eso todavía más dificulta, condiciona lo que estamos viviendo incluso estamos viviendo una época en esta sociedad cambiante, preocupante, ¿no? Ya sabéis todo lo que está pasando, veis las noticias y documentales que están haciendo ahora y con los adolescentes, jóvenes, niños, que nos puede horrorizar, pero no nos damos cuenta que los adultos somos peores o iguales. Vivimos en una sociedad insensibilizada, una sociedad casi traumatizada perpetuamente, una sociedad que cada vez más está buscando y reconociendo su necesidad. Y vivimos una época que como iglesia incluso estamos demasiado cansados, demasiado quemados, demasiado enfermos, demasiado ocupados, o incluso demasiado cuadriculados, ¿no? Para poder ser eficaces en la sociedad en la que vivimos. Y como os decía, pues esta visión, ¿no? que es necesario que juntos podamos aportar, construir, que no es una cosa que dependa de uno, de dos o de tres, sino que todos tenemos que implicarnos, ¿vale? Ya sea activamente siendo parte de esa visión o ya sea también porque pides al Señor y el Señor no te da una visión, pues busca dónde está el Señor, busca dónde se mueve el Señor. Y si recibes y ves que el Señor te habla a través de una persona, recibe también la visión que el Señor le da a esa persona. ¿Entendéis? Sí que es importante que podamos reflexionar sobre todo esto, que podamos reflexionar y hacernos las preguntas de qué, cómo, cuándo, dónde, incluso por qué. Hoy os he hablado de esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que nos juntemos los domingos? ¿Por qué? ¿Porque lo hemos hecho toda la vida? ¿Por qué? Es importante que podamos hablar de esto, que podamos reflexionar, que nos ayude. Porque si no, si cuando lo analizamos bien a veces no tiene mucho sentido, entonces es que nos falta una visión, es que nos falta la perspectiva adecuada, ¿no? Y a la vez, muchas veces, en nuestro día a día, en la vida, ¿no? Muchos de los problemas que tenemos, incluso de convivencia, es porque no somos capaces de contentarnos con lo que tenemos. Muchas veces ni siquiera somos capaces de identificar cuál es el llamado para nuestra vida, el llamado concreto, si queréis decirlo así, ¿vale? Muchas veces no somos conscientes de cuál es la tarea que el Señor está haciendo a través nuestro. Porque muchas veces el llamado, o lo que el Señor hace a través tuyo, no lo ves en presente, mirando al presente o mirando al futuro. Cuando miras al futuro, muchas veces lo que haces es frustrarte. Muchas veces cuando miras al pasado, puedes ver lo que el Señor. Si Uzías hubiera mirado al pasado en el momento en que estaba potente, hubiera podido ver como un niño de 16 años, porque es un niño,
con un padre que era lo peor, bueno, lo peor, que es, ¿me entendéis? Que llegó, que empezó muy bien, pero que acabó tan mal al punto de que el mismo pueblo que lo escogió a él, imaginaos cómo os podríais sentir como adolescentes de 16 años siendo coronados por el pueblo que acaba de matar a vuestro padre. ¿Entendéis? El mismo pueblo que se amotina y apalea a su padre y lo mata, es el pueblo que coge y le pone y dice, ahora vas a gobernar tú. Y en este momento, en este lugar, en este tiempo, Uzías decide recorrer a Dios. Y si cuando él se sintió fuerte y potente y orgulloso, o satisfecho de sí mismo, porque la palabra orgullo nos da miedo y nadie quiere, o sea, generalmente no queremos reconocer que somos orgullosos, ¿verdad? Pero si en ese momento de fuerza o de decir yo estoy bien, yo ahora estoy bien, hubiera mirado atrás y no hubiera mirado adelante, hubiera podido ver cómo el Señor lo había estado usando y había hecho todo lo que hemos visto, todo lo que hemos enumerado. Como el Señor había traído riqueza, estabilidad, seguridad. Había traído recursos económicos y materiales, había traído seguridad y había traído incluso más espacio, había prosperado, que es la palabra que utiliza literalmente la Biblia. Y en cambio, él deseó, él quiso meterse en un terreno que no le tocaba a él. Interceder a Dios por los hombres no le tocaba a él. Él lo que hacía era repartir. Él ejecutaba. Así que, dentro de este proceso de buscar la voluntad de Dios, de buscar esa visión de parte de Dios, yo os animo, yo lo estoy haciendo, a buscar qué parte hay de mí, qué parte de mi deseo, ¿os acordáis? ¿Qué parte es llamado y qué parte es deseo? Y intentar hacer este ejercicio de reflexionar, decir, ¿dónde me usa el Señor? ¿Dónde me ha usado? ¿Dónde está? ¿Cuál es mi función? ¿Me corresponde? ¿Tengo el llamado? En este caso, los sacerdotes le dicen, ¿no? Esto le corresponde a los hijos de Aarón, que han sido consagrados, han sido apartados para eso. Porque si no, eso solo me va a hacer daño a mí. Fijaos, él se enfureció. Mira, deja de hacer ruido ahora, después de esto. Él se enfureció, se encolerizó contra los sacerdotes. ¿Quién recibió lepra? ¿Los sacerdotes? ¿Le pasó algo a los sacerdotes? Cuando yo no soy capaz de asumir mi rol, lo único que hago es hacerme daño a mí mismo. Cuando yo me frustro por lo que yo querría ser, por lo que a mí me gustaría, por los anhelos, o solo me hago daño a mí. Que al final acabo teniendo ahí un cáncer, teniendo ahí una lepra, teniendo algo ahí que me va comiendo poco a poco hasta que no queda nada. Pero por otra parte, porque si no siempre tendemos a hacer lo negativo, incluso a pesar de que muchas veces voy a tener zonas de mi cuerpo con lepra, porque es difícil, somos humanos y a veces, ¿no? El Señor, cuando piensa en mí, no piensa como leproso, sino piensa por lo que he permitido que Él haga a través mío. El otro. ¿Entendéis? Repito y acabo. A pesar de mis errores, a pesar de mis luchas, a pesar de las veces que yo me enfade, me encolarice contra otro, porque a veces, o sea, el versículo de nuestra lucha no es contra carne y sangre, lo sabemos de memoria, ¿vale? Pero en realidad los espíritus, ¿alguien ve espíritus por aquí? No respondáis, por si acaso. Es broma. ¿Entendéis? No es contra carne ni sangre, pero ¿con quién luchamos habitualmente? Contra unos y otros. Así que, a pesar de que yo a veces lucho contra otros y eso me hace daño y me deja heridas, me deja cicatrices, me deja lepras que si no voy al Señor siguen avanzando y siguen haciendo su camino,
¿no? A pesar de ello, el Señor me ve por lo que el Señor ha hecho a través mío. Es curioso, ¿no? El Señor no me ve por lo que yo he hecho. El Señor no ve a Uzías por lo que hizo. El Señor ve a Uzías por lo que el Señor hizo a través de Uzías. De alguna manera es como si el Señor se ve a Él cuando tú dejas que Él sea el que hace. Y cuenta más lo bueno, cuenta más lo bueno. El Señor, como cuando Jesús se acercó y tocó al leproso, por entendernos el paralelismo, no se quedó contagiado el Jesús de lepra, sino que el leproso quedó sano. Y cuando yo soy capaz de recorrer a Dios, ¿no? Eso cuenta mucho más que los errores que yo pueda cometer en el camino. ¿Vale? Y por último, que no sea nuestro destino. Es un punto y seguido. Es incluso una coma. Uzías le salió lepra en la frente. Eso no es un punto y final. Se murió en el momento, en el acto, se fulminó, como Indiana Jones y aquello que se bebe, aquello y se queda como un... ¿Os acordáis de aquella escena? Yo era muy pequeño y me traumatizó durante una temporada. El que cuando bebe de la copa ya y se... Eso no es la historia. Eso no es lo que aparece en la Biblia. Uzías le sale lepra, pero vivió años en el exilio al lado, cerca. En el exilio, muy cerca de lo que él deseaba, frustrado y viendo cómo avanzaba esa enfermedad que te come, poco a poco hasta que no queda nada. Que eso sea un punto y seguido o incluso una coma. Que cuando yo lucho contra carne y sangre, sea capaz de decir, Señor, quítame esto. Perdóname, ayúdame a entender qué es lo que tengo que hacer, dónde me tengo que meter y dónde no. Ayúdame a ver cuál es tu voluntad. Porque al final es su iglesia, es su tierra, es su creación, somos hijos suyos, somos su hechura suya, dice la Biblia. Él nos ha hecho a todos, buenos y malos, cristianos y no cristianos. Es Él el que tiene el plan, es Él el que desea que todos se salven. Así que entender eso y buscarle de esta manera nos va a ayudar a sanar nuestro corazón, nuestra frente, que además es curioso, ¿no? Que la lepra le saliera en la frente. ¿Pero dónde estaba el problema de este hombre? Aquí. ¿Oramos? Señor, deseamos que tú transformes nuestros pensamientos, que tú nos ayudes a ponerte a ti por encima, a acudir a ti cuando estamos fatal, cuando estamos sin saber si podemos seguir adelante, como estaba Uzías cuando es coronado y la gente que ha matado a su padre lo quiere coronar. Pero Señor, también cuando nos sentimos fuertes. Porque solamente en ti somos fuertes y solamente caminando a tu lado podemos ver cómo tú a través nuestro nos permites ser útiles. No lo entendemos. No entendemos conociéndonos y sabiendo cómo somos, cómo puedes querer usarnos. Cómo has decidido que seamos instrumentales. Pero queremos, Señor, aceptarlo y queremos disfrutarlo. Queremos crecer y ver cómo tú prosperas, Señor, la obra de nuestras manos, cómo a nuestro alrededor, Señor, se ensanchan nuestras fronteras, cómo hay seguridad, Señor, cómo hay prosperidad económica también, cómo la gente a nuestro alrededor está bien, como tanto nosotros como la gente que nos rodea, amigos, familia, vecinos, pueden experimentar esa paz, ese amor, ese perdón, esa restauración. Ayúdanos, Señor, a poder hacer esto recurriendo a ti. No recurriendo a nuestra experiencia, no recurriendo a nuestra capacidad, a nuestra inteligencia,
Porque a menudo eso nos lleva a desear cosas que no nos tocan. A menudo nos lleva, Señor, incluso a tener conflictos personales, que es lo que crea esa lepra, Señor, que nos consume. Y a la vez, Señor, pues tú nos conoces, tú sabes, incluso los conflictos o los traumas, Señor, o las heridas que aún siguen abiertas, de estos conflictos absurdos, personales, de cosas que nos han hecho o que nos han dicho, Señor, y tú eres el único que puede sanar esa lepra de nuestro cerebro, de nuestra frente. Es el único que puede quitar esa lacra y puede restaurarnos a tus obras, Señor, a tus planes. No queremos vivir el resto de nuestras vidas mirando por la ventana lo que queríamos haber sido. Queremos seguir disfrutando de tus maravillas. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a buscar el tiempo, a buscar la manera, a reconocerte, a reconocer tu voz, a escuchar tu mensaje, tu visión, Señor, o a reconocerla en los demás. Ayúdanos a ser conscientes, a que tu Espíritu nos pueda guiar, nos pueda conducir, nos pueda transmitir cuáles son tus deseos, cuál es tu dirección, cuál es tu concepto y tu idea para este pueblo, para este lugar. Gracias por el día de hoy, Señor. Gracias porque hemos sentido que tú nos hablabas, hemos podido participar, hemos podido disfrutar de tu presencia y porque sabemos, Señor, que tu palabra es viva, Señor, y que va a seguir haciendo su efecto. Queremos crecer, queremos nutrirnos de ti, Señor. Bendícenos, guárdanos, hasta volvernos a ver, en el nombre de Jesús. Amén.